Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, Coronavirus Time. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a leer un texto muy interesante, muy original, de Luigi Amara, quien es un escritor, poeta, filósofo mexicano, con una propuesta realmente original, interesante, inteligente. Es de estos intelectuales, pues jóvenes relativamente, que han generado una producción de mucha relevancia desde mi punto de vista. Este ensayo que vamos a leer viene en este libro que se llama Historia descabellada de la peluca, que es una serie de ensayos donde analiza el papel que ha tenido el pelo, la peluca en personajes relevantes de la historia y cómo ese aditamento, desde ciertas perspectivas, pues resulta fundamental en la personalidad, en los cambios históricos, ¿no? La verdad que es muy interesante. Tiene otro libro también padrísimo que se llama La Escuela del Aburrimiento, donde analiza el aburrimiento de una manera fantástica. Bueno, este se llama Sansón en Roland Garros. El llamado primitivo de la cabellera, su desbordada fertilidad, ese erizamiento que atraviesa y rebasa lo sexual, se embrolla y desnaturaliza cuando entra en juego lo postizo. ¿Se trata de una fuerza igualmente simulada? ¿Transfiere algo de su poder por contacto o proximidad, como los mechones en las artes mágicas? ¿O más bien quien recurre a la peluca se siente de algún modo engrandecido por la impresión que produce su estudiada metamorfosis? Aunque es rebatible que Sansón hubiera recuperado sus atributos con el recurso peregrino del bisoñé o las extensiones, tal vez habría intimidado a los filisteos y desconcertado a quien le hizo perder la cabeza sin necesidad de una navaja. Si Dalila consumó con engaños la castración simbólica del hombre al que fingía amar, no podía estar segura de que esa excrescencia que le confería vigor no se regeneraría de la noche a la mañana. Tal vez Sansón, como el rebelde Aristómenes de Mesenia, héroe de la resistencia contra Esparta, modelo de valentía y arrojo, contaba con un corazón hirsuto y su fuerza, en contra del presagio que lo marcó al nacer, dimanaba de su interior y no únicamente de la cabellera. Como un Sansón mediático que hubo de enfrentarse a la Dalila implacable de la alopecia, André Agassi vivió presa del terror de que, con la pérdida prematura del pelo, declinara su poderío en las canchas. Desde muy joven había hecho de su apariencia un arma, un sello de su estilo desfachatado y estridente de entender el tenis, solo equiparable a su habilidad nunca vista para devolver saques. Apenas a los 18 años, su cuero cabelludo se convirtió en el principal rival a vencer. Empeñado en emular el tacto del concreto y no del césped, las superficies lunares del abierto de los Estados Unidos antes que las verdes e irregulares de Wimbledon. Aquel improbable rockero en el deporte blanco, ese Axl Rose perdido en el circuito del ATP, que derrota leyendas bien peinadas como Jimmy Connors, podía presentarse haciendo gala de su deforestación capilar con una calva lustrosa incapaz de congeniar con los flashes y los reflectores. ¿Podía alguien tener la petulancia de desafiar las vetustas instituciones del tenis con unas entradas abisales de empleado bancario? Agassi comprendió que parte de su juego como profesional consistía en representar un papel, en hacer suya la máscara del desobediente. Pero ¿cómo lograrlo si parte de su identidad, de su empuje basado en la heterodoxia y el escándalo, comenzaba a quedar adherida a la almohada, a perderse en raudos remolinos por el desagüe? Era la naturaleza, y no Dalila, la que se encargaba de castrarlo, la que imponía un otoño a destiempo a su apariencia, la que deslavaba su imagen de pirata deportivo. Tal vez su top spin no se vería afectado para nada, pero si había irrumpido en las canchas como un Sansón en calzoncillos, desafiante y fotogénico, decidido a despeinar un juego todavía demasiado atildado, un deporte tradicional y de prosapia que en alguna época llegó a disputarse con pelotas rellenas de cabello humano. Entonces la calvicie era mucho más que un accidente, era un revés incontestable. Derrotado por el peso insoportable de su falta de pelo, se resignó con extraño entusiasmo al peluquín. Su atrevimiento y desenfado los trasladó a la elección del postizo. A diferencia de otros deportistas calvos, como el portero de la selección de Bulgaria, Borislav Mikhailov, que volaba bajo los 3 palos con un tupé abundante pero sobrio, adherido con un pegamento ultrapotente,
Agassi se inclinó por un modelo de pelos parados al frente, con una profusión de destellos inverosímiles o rayos, y larga mata trasera que proyectaba en el imaginario la idea de una potencia feraz, una exuberancia que no se pliega dócilmente a la flema del tenis, a su tufo aristocrático, y que en el colmo del doblez hizo la finta de domeñar con una banda elástica de tonos electrizantes que en realidad daba firmeza y sujetaba la impostura por más tiempo. Aunque desde las gradas le gritaban punk, con ese desprecio de quien cree que vestirse de blanco tiene un significado moral, él disimulaba que parte de su afrenta, la mitad de la dinamita depositada en los cimientos del tenis, era completamente fake y requería de mantenimiento diario. Como si fuera víctima del personaje que ha creado y la propia marioneta lo manipulara con hilos tan delgados como cabellos que no consigue romper, el estrellato que lo encumbra es el que lo refunde en su propia trampa. En un contrajuego de equívocos asombroso, se ve orillado a reconocer, sin que medie desde luego la confesión o el sarcasmo, que la imagen lo es todo. Una campaña publicitaria de la compañía Canon lo hace repetir ese eslogan a su manera comprometedor, ese mantra invertido que sería incluso hilarante de no ser porque describe la tragedia de un hombre atrapado en sus simulaciones, condenado a extraer fuerza de sus embustes. Si debajo de su apariencia de outsider hay un equilibrio en su juego al mismo tiempo preciso y contundente que acepta el calificativo, en este caso impronunciable de elegante, Agassi aún no gana ningún torneo de Grand Slam. Es todavía una promesa, un talento ruidoso que corre el riesgo de desbarrancarse en el abismo de la balandronada. De manera que ese eslogan predecible, ese lema de pronto ubicuo que los espectadores le devuelven transformado en insulto, impreso a 8 columnas con cada derrota importante, se carga de nuevos significados, uno más despiadado que el otro. Al interior de las líneas de cal, en el reverso del deporte convertido en una rama del espectáculo, aquel eslogan oportunista y equívoco se leía como una variedad cada vez más enrarecida de «no hay nada más que la imagen». En el tenis, descrito por propios y extraños como el deporte más solitario, la concentración y el control mental son tan determinantes como la condición atlética, y es fácil imaginar la pendiente cuesta arriba de la cancha cuando un hemisferio del cerebro tiene que vigilar continuamente que el postizo no salga volando. En París, en su primera final del Grand Slam, a solo un partido de demostrar que sus fachas después de todo no son pura fachada, un mero disfraz de la mercadotecnia y el vacío, Agassi piensa más en la inestabilidad de su cabellera que en su oponente en turno. La noche previa, como en un drama operístico, sobrevino la catástrofe. Se equivocó de acondicionador y el postizo comenzó a desbaratarse entre sus manos. Ni 1 kilo de pasadores bastaron para remediar la emergencia pilosa. Así que al día siguiente, con una cinta en la cabeza y el peluquín sostenido apenas por alfileres, antes que verse a sí mismo levantando el trofeo, consagrado como nuevo campeón, del lado interno de sus párpados se repite una y otra vez la escena fatídica tras un remate difícil, el postizo cae en la arcilla, el estadio central del Roland Garros se convierte en la boca de un monstruo atónico y sin aire, atravesada aquí y allá por gritos que se antojan grietas, el crujido horripilante de la realidad que se desfonda. ¿Un zorrillo? ¿Alguien ha lanzado la piel de un zorrillo? En Open, una de las pocas autobiografías de superestrellas que no recalan en la autoindulgencia o la insulsez, Agassi describe, como si estuviera viviendo de nuevo lo que exclusivamente sucedió en su cabeza, el paisaje desorbitado y chusco de sus temores recurrentes. Puedo visualizar a millones de personas que se acercan de golpe a la pantalla de televisión y se miran entre sí y preguntan, en una docena de idiomas y dialectos, algo parecido a ¿se le acaba de caer el pelo a André Agassi? El ecuatoriano Andrés Gómez, 10 años mayor que él, pero con una cabellera tupida y sin asomo de entradas, terminaría por coronarse con un inapelable 6-3, 2-6, 6-4 y 6-4. Años más tarde vendrá la redención en Wimbledon, ya ufano pelón confeso y vestido todo de blanco, listo no solo para la victoria, sino para el matrimonio con la reina del tenis, Steffi Graf. No hay constancia de que por aquellas fechas leyera el elogio de la calvicie de Sinesio de Cirene, ese juguete filosófico contra los melenudos reales e impostados, de defensa jovial, de lo aparentemente indefendible, de la deserción masiva del pelo, de la lisura insobornable del cráneo, de la cabeza convertida en una tercera nalga, según el símil risueño y soez de Francisco de Quevedo.
Pero antes de que su vida diera un vuelco y alcanzara una etapa de reconciliación empalagosa, digna de final de película de autobús, Agassi, que se obsesionó con su imagen mientras se resistía a que lo encasillaran en ella, que se sintió desguarnecido por la caída de lo que creía su identidad, quizá llegó por cuenta propia a la sabiduría despojada de Galeno, ese otro mutilado capilar que, harto de que los peluqueros lo humillaran cobrándole únicamente la mitad, dejó escrito: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no fuera. Sensacional, genial, ojalá que les haya gustado.